que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno es poder compartir con ustedes otra vez una reflexión de la palabra de Dios en un día domingo, donde generalmente lo hacemos presencial, pero ahora lo tenemos que hacer a través de este medio por las razones que estamos viviendo cada uno de nosotros en el mundo entero. Un tiempo de estar en casa, un tiempo de estar juntos en la familia. Me ponía a pensar de que una frase que es muy normal en nuestras vidas diarias cuando decimos no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Nos piden hacer una cosa, aún no tengo tiempo. Bueno, pero ahora encontramos que tenemos más tiempo porque dejamos de hacer muchas cosas externas y estamos en la parte interna de nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, y una convivencia un poco diferente, ¿no es cierto? Porque nunca hemos vivido, nunca hemos estado de esta manera. Pero esto también tiene que ver que todo lo que está pasando no escapa a la soberanía y a los propósitos de Dios. Podemos decir ahora que tenemos un poco más de tiempo, ¿sí? Tenemos tiempo para estar con la familia, tenemos tiempo para poder leer más la palabra de Dios, para estudiarla, tener tiempo en oración, compartir esto a veces en una reflexión familiar y orar como familia. Bueno, creo que lo importante es aprovechar este tiempo para buscar más a Dios de una manera distinta. Dejamos la vez pasada la reflexión en lo que es la obediencia. La obediencia tiene que ver con un comportamiento y una decisión de cada uno de nosotros. La Biblia dice que en la obediencia hay bendición, pero en la desobediencia hay destrucción. Así que finalizamos con esta premisa el domingo pasado y hoy vamos a continuar con lo que nos toca en este domingo, que es la santidad. Mejor dicho, llamados a ser santos. Aquí es donde Dios nos pide, digamos, algo que nosotros tenemos que cumplir y que tenemos que obedecer. Así que, como decíamos, el título de nuestra reflexión ahora es llamados a ser santos, o sea, llamados a la santificación. Queremos empezar con esta reflexión basada allí en la carta del apóstol Pedro, cuando él dice: sean santos porque yo soy santo. Sin duda, la palabra sean, aquí en NTV, la palabra sed en, digamos, Reina Valera, nos indica un proceso de obediencia. Dios dice sean, que la palabra está en imperativo, está en nosotros si estamos dispuestos a obedecerlo o no, porque Dios quiere llevarnos a un proceso, quiere llevarnos a una realidad, pero para poder cumplir esta realidad que Dios desea necesitamos ser obedientes. Y es interesante porque Él quiere llevarnos a una realidad de lo que Él es como Dios, o sea, a su proceso de santidad. Vamos a considerar esto en el curso de la reflexión. Vamos a decir que la santidad de Dios, el llamado a ser santos, tiene dos maneras diferentes en que se considera esto. La primera es la santidad posicional, la segunda es la santidad progresiva. Cuando hablamos de santificación, una definición en el hebreo que es llamativa, y dice que es colocar aparte. La
primera división es colocar aparte, la segunda es brillo. Colocar aparte tiene que ver con lo que sería la parte posicional, ¿no es cierto? Colocar para uso exclusivo, apartado para un uso exclusivo, para una función, posición o estado. La palabra brillo, que es una figura analógica, lo vamos a estar considerando. Eso tiene que ver con una transformación interna que nos lleva y que se va efectuando gradualmente en nuestras vidas en esta área del proceso que Dios quiere de nosotros. Así que, considerando un poquito lo que sería la santidad posicional, vamos a mirar que esto tiene que ver con una realidad sobrenatural y espiritual que se produce cuando nosotros tomamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pidiéndole el perdón de nuestros pecados, invitándolo a ser parte de nuestro corazón y de nuestras vidas diarias. Allí es cuando se produce que somos apartados para ser hijos de Dios. Hemos sido apartados del pecado, hemos sido apartados de esa realidad que estábamos lejos de Dios, y ahora Dios, a través de la obra redentora de Cristo, nos posiciona a ser hijos de Dios. Bien, la Biblia dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta realidad de ser hijo de Dios viene por la voluntad de Dios, viene por la potestad de Dios a través de pedir perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Menciona también el pasaje de que esto no es voluntad humana, esto no lo puede hacer el hombre, solamente lo hace Dios en su soberanía y en su amor hacia nuestras vidas. Ahora, fíjense ustedes lo que dice Hebreos 10:10. Dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciese santos una vez y para siempre. Haciendo referencia a la voluntad de Dios, de su paternidad hacia nosotros, esa paternidad nos posesiona a nosotros en la realidad de ser hijos de Dios y de ser separados por Dios para una vida eterna con Él, para siempre. Quiero realmente enfatizar esto, porque si hay algo, hermanos, que debemos entender, es la dimensión con la que Dios nos ama y a dónde Dios nos posiciona en ese amor eternamente. Mirando también esto en 1 Corintios 1:12, dice: va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, podemos decir en el mundo entero, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Entonces podemos decir claramente que la santificación posicional tiene que ver, digamos, ese proceso y ese regalo de Dios de posicionarnos a nosotros en ser hijos de Dios, de ser coherederos con Cristo y de tener la promesa de que un día vamos a estar en una vida eterna con Dios por todos los tiempos. Por eso quería, digamos, forjar esto, fortalecer, hacer que tengamos en claro estas verdades espirituales, este proceder de Dios, cómo Dios quiere que nuestras vidas sean realmente forjadas bajo la obediencia de lo que Dios nos pide. De nosotros depende de entender esto. Este proceso de santidad posicional, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y esto ya está cumplido. No tenemos que hacer más nada y ya somos santos. Si alguien te pregunta por ahí, ¿vos sos santo? Sí, yo soy santo porque soy un hijo de Dios y la santidad me la da Dios.
La palabra santo es ser apartado. Yo fui apartado por la obra redentora de Cristo para ser un hijo de Dios. Miremos ahora lo que sería la otra parte, que sería la santidad progresiva. La santidad progresiva es el desarrollo de nuestras vidas como cristianos. La santidad posicional es el comienzo, la santidad posicional es donde nacemos a una nueva realidad de ser hijos de Dios, pero necesitamos crecer. Tenemos un nuevo nacimiento espiritual y necesitamos crecer. El crecimiento en nuestras vidas, ¿no es cierto?, es un desarrollo. Y ahora, lo que Dios hizo en lo sobrenatural, en la santidad posicional, Dios nos llevó a una realidad sobrenatural, espiritual y eterna. Pero estamos en este mundo, y lo que Dios busca en la santidad progresiva es que realmente esa santidad interior, esa santidad posicional, la vamos desarrollando en nuestras vidas diarias y se vaya manifestando el progreso de la nueva vida en Cristo que Dios quiere. Todo un desarrollo. ¿Cómo se produce esto? Y se produce a través del Espíritu Santo, se produce a través de esa tercera persona de la Trinidad que Dios puso en nosotros para enseñarnos, guiarnos, orientarnos, ¿no es cierto? Y también por la palabra de Dios, la oración, ¿no es cierto?, de ese tiempo de búsqueda de Dios. La santidad progresiva tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con Dios día a día. Allí en Primera de Pedro, ustedes encuentran un pasaje que tiene que ver con esta verdad. Dice Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dios quiere en la santificación, entendiendo la santificación posicional, quiere hijos obedientes. ¿Qué es la obediencia que el Señor nos pide? Salir de todo lo que eran nuestros deseos anteriores, salir de todas nuestras costumbres anteriores, de nuestra forma de vida anteriores, porque entramos en un nuevo proceso de conocer a Dios y a donde Dios nos quiere llevar. Pablo escribe a los filipenses y menciona allí: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pablo nos menciona en este pasaje de que realmente debe haber un esfuerzo en demostrar en nuestras vidas diarias los resultados de nuestra salvación. Eso es lo que sería una transformación interna, ¿no es cierto?, que nos permite ver en lo externo los resultados de ser hijos de Dios. Y lo que marca aquí el pasaje es la obediencia. Mirando también en este contexto, en el versículo siguiente, dice: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios no nos pide hacer algo que nosotros no podamos hacer, ¿no es cierto? Y si hay algo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, es producir dos cosas: producir el deseo y el poder que es necesario para cumplir los deseos de lo que Dios quiere de nuestras vidas y agradarle a Él. El deseo tiene que ver, mis hermanos, con mi relación con Dios. El deseo tiene que ver con entender la salvación que Dios me posicionó como hijos de Él. El deseo nace, digamos, de que yo voy conociendo cada día más ese amor de Dios y voy amando a Dios más. El deseo tiene que ver de saber que no estamos solos en este mundo, de que Él está con nosotros todos los días. Y el deseo es saber de que si Cristo me posicionó en una realidad de ser hijos de Dios y pertenecer al reino de los cielos, lo que más debe sobresalir en mi vida aquí es vivir para Él. El deseo es decir, yo ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, sino más vive Cristo en mí. Ahora, la vida cristiana es una vida donde enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones,
enfrentamos circunstancias, y allí es donde Dios dice que Él nos da el poder para sobreponernos a todas las circunstancias naturales de lo que enfrentamos todos los días, la injusticia, la violencia, etc. Los maltratos, ¿no es cierto?, en nuestras vidas diarias. Pero también no es menos pensar aquellas circunstancias sobrenaturales donde el apóstol nos muestra, digamos, que no solamente enfrentamos problemas en esta vida, sino enfrentamos una lucha sobrenatural en las regiones celestes, donde se mueve Satanás, donde se mueve con sus gobernadores, sus principados, su potestad y sus huestes. Pero también la Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros el poder para vencer todas las estrategias del diablo en el mundo sobrenatural, porque de ahí es donde vamos a reflejar en el mundo natural nuestro las glorias de Dios, el poder de Dios y una vida que a Dios le agrada. Entonces, cuando encontramos esto decimos, bueno, tenemos lucha contra la carne, tenemos lucha contra huestes de maldad en las regiones celestes, pero Dios dice que Él nos dio un poder, ¿no es cierto? Dice que las armas que Dios nos da son poderosas en Dios para destruir fortaleza, todas las estrategias y todas las huestes de maldad del diablo. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que nuestras vidas le agraden, porque vivimos en obediencia bajo los principios y los valores de Él. Hermanos queridos, esto es lo que Dios busca: hijos obedientes que busquen transformar su interior para agradar a Dios. Nuestras vidas acá tendrían que surgir con un solo deseo de hacer todo lo que hacemos, obediencia a los principios de Dios, a los valores, para que Dios sea el que reciba la honra, reciba la gloria y reciba la alabanza que Él merece. Vamos a pasar ahora a otro concepto que nos vierte el apóstol Pedro. Allí en el capítulo 1, versículo 17, dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favorito. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Bien, recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. No hay uno más que otro en la presencia de Dios. No hay acepción de personas. Pero sí el pasaje es claro de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia. Y todo lo que nosotros hacemos o no hacemos para Dios va a estar bajo la vara del juicio de Dios. Y es interesante notar, mis hermanos, que todo lo que hagamos está escrito en el libro de nuestras vidas. Un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios, se van a abrir los libros, dice Apocalipsis, y vamos a ver toda la historia de nuestras vidas, todo lo que hicimos y no lo que no hicimos, lo obediente que fuimos y lo desobediente que fuimos en nuestras vidas. Entendiendo esto, quizás en nuestra mente nos lleve al consejo que él dice: así que tienen que vivir en un reverente temor de Él. Debemos aprender de que el temor que menciona el apóstol Pedro no es un terror, no es un miedo que te paraliza, sino es un temor de que realmente no estamos entendiendo el proceso de santidad a la que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque estamos en este mundo y somos extranjeros. Debemos entender que no pertenecemos, nuestra patria no está aquí. Las fronteras de la tierra es simplemente un tiempo donde estamos. No somos de este mundo, pertenecemos al reino de Dios, porque Dios nos posicionó en Cristo Jesús a esta verdad. Salomón dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. Un temor de la santidad de Dios, un temor de ser desobedientes. Es interesante ver de que realmente este temor de Dios, hay tres razones para que nosotros seamos reverentes a este temor de Dios. Tres razones para esta reverencia. La primera razón
Es lo que decía el pasaje allí que encontramos en el de 1.17 de 1 de Pedro. El cristiano es forastero en este mundo. Como cristianos debemos aprender que debemos vivir a la sombra de la eternidad. Y esto debe ser parte de nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar que nosotros aquí estamos un tiempo y este tiempo nuestras vidas deben ser en un proceso de una santidad progresiva, porque Dios, vamos a verlo más adelante, los propósitos para lo que Dios quiere que seamos santos. Y también tener en cuenta en nuestras mentes a dónde vamos, o sea, dónde estamos y hacia dónde vamos. La segunda razón es que entender en el pasaje que Dios es un Dios que le decimos papá. Pero cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de un Dios que juzga con imparcialidad a todas las personas. Que aquí está hablando ya no solamente a los hijos de Dios, está hablando a todas las personas, y un Dios que un día tendremos que rendir cuentas. Entonces eso nos debe llevar a tener ese temor reverencial de saber de que un día tenemos que rendir cuenta delante de Dios. La tercera razón, el cristiano debe vivir una vida de reverencia porque el precio de nuestra salvación es muy alto. El precio de nuestra salvación es muy alto. Cristo logró esta verdad de que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Cómo valoramos nuestra salvación? ¿Cómo nosotros pensamos en esta realidad de la posición en que tenemos de ser parte del reino de Dios, de ser coherederos con Cristo, de las mansiones de Dios? ¿Cómo valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Tiene valor esto? Dios quiere que realmente nosotros podamos entender que Dios desea de nosotros hijos obedientes. Dios desea de nosotros hijos obedientes. Y este es el pasaje siguiente de Pedro, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. No vuelvan a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Hay una lucha que enfrentamos, mis hermanos. Hay una lucha que nosotros tenemos que estar atentos todos los días. No volver atrás. La pregunta es, ¿por qué no volver atrás? ¿Por qué muchas veces hay una tendencia humana de volver a las cosas anteriores? De volver a una vieja manera de vida. De volver simplemente buscando las satisfacciones personales. Dios nos ha sacado de las garras del infierno y nos ha trasladado a las glorias de su reino. Entonces cuando nosotros miramos estas verdades de Dios, Dios dice, no volver atrás. ¿Por qué cristianos vuelven atrás? ¿Qué significa volver atrás? Cristianos que realmente no desarrollan su vida espiritual. Cristianos que, yo les digo y lo he repetido en otra oportunidad, son enanos espirituales. No crecen. Pasan la vida en un proceso de decir, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco al reino de los cielos, pero hago lo que yo quiero. No estamos dispuestos a obedecer el deseo de Dios. El deseo de Dios que nuestras vidas acá sean diferentes. El deseo de Dios que nuestras vidas sean transformadas. El deseo de Dios es no buscar nuestros propios deseos, sino hacer la voluntad de Dios. No estamos aquí eternamente. Dice la Biblia que el mundo pasa en su deseo, pero el que obedece la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces esto es una propuesta de Dios. Digamos que Él nos lleva a que realmente busquemos la santidad progresiva de Dios. La santidad progresiva de Dios es realmente dejar las cosas que
Antes eran nuestros deseos y buscar las cosas que ahora agradan a Dios. Porque un día yo no voy a estar en este mundo, un día voy a partir, somos extranjeros. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando venga el Señor o cuando la muerte nos saque de este mundo. Pero fíjense ustedes, aún en esta área, ¿no es cierto?, es saber de que mi vida está escondida con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, si a mí me toca, todos vamos a morir, un día vamos a salir de este mundo. Y lo que el Señor busca es que no es abstraernos de las cosas naturales, sino vivir lo sobrenatural con el poder, el deseo de agradar a Dios, y vamos a vivir lo natural disfrutando lo que Dios ha creado y que desea que disfrutemos. Pero lo que Dios busca es que la prioridad de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras formas de pensar, sea agradarle a Él, sea vivir para Él. Por eso continúa el pasaje, dice, pero ahora sean santos, otra vez, sean santos, decisión, vos decidís, yo decido si soy santo o no soy santo. Y acá abarca todo en todo lo que hagan. Ser santos nos lleva y abarca en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, en nuestras conductas, en nuestras reacciones, en cómo nosotros nos comportamos en la sociedad, en mi casa, en la iglesia, cómo vivimos, cómo servimos a Dios, eso vamos a ver más adelante, el servicio a Dios, de qué manera nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, dejando atrás las cosas del mundo y priorizando las cosas de Dios. Dios quiere tu corazón y tu vida. Dios no quiere una vida parcial. Y todo lo que hagamos, si hay una transformación interna, va a ser realmente transformado en un ser distinto, porque Él nos eligió para ser santos. Un creyente debe reflejar las glorias de Dios. Un creyente debe reflejar esa transformación interna. Un creyente debe reflejar que su vida es una vida reverente a los propósitos de Dios, a los mandamientos de Dios. Un creyente es donde lo primero en su vida es el Señor. Y por eso, otra vez el versículo 17, y un día vamos a rendir cuentas, un día vamos a rendir cuentas. Somos extranjeros en este mundo y Dios quiere que nosotros realmente tengamos este proceso, esta progresión a ser santos. Finalizamos esta parte de la reflexión con esta verdad. Llamados a ser santos, imperativo de Dios, pedido de Dios, decisión nuestra. Después vamos a mirar al final de este estudio lo que es la santificación final, pero eso lo vamos a ver después. Pero mientras estamos en este mundo, somos extranjeros y Dios quiere que nosotros realmente reflejemos esa relación con Dios a un mundo de pecado, un mundo que realmente está bajo la influencia de Satanás. Nosotros debemos vivir una vida que contrarreste las mentiras del diablo, porque vivimos bajo las verdades de Dios. La santidad es valorar, mis hermanos, la santidad posicional. Es valorar esa posición que Cristo nos puso en el reino de Dios, de ser hijos de Dios. Cuando Dios nos amó y forjó en Cristo Jesús la obra redentora, allí estuvo la Trinidad de Dios. Pero aún en este tiempo, mientras estamos en este mundo, la Trinidad de Dios sigue en acción. Dios sigue siendo nuestro Padre. Y nuestro Padre es un Padre que dice que al Hijo que ama, disciplina. Y ahí es donde dice que Dios juzgará. Porque sabes una cosa, nuestra disciplina que viene de Dios tiene dos líneas. Es la preventiva, que es donde Dios nos advierte, y es la correctiva cuando somos desobedientes y entramos en el camino de destrucción. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Miren la historia de David, él con la lujuria, un hombre que siempre fue reconocido que su corazón era como el corazón de Dios,
la lujuria lo llevó a cometer no solamente adulterio, sino un homicidio. Y ese es el proceso. Dios nos advierte porque cuando la semilla del pecado entra a nuestras vidas, germina y produce los efectos. Ahora Dios quiere evitarnos eso. Por eso es que Él desea que aprendamos a tener lo que la Biblia llama sed santos en esta posición progresiva. Una transformación es una acción de todos los días. Es una decisión donde yo decido cada día forjar mi vida en obediencia al Señor. Un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor de nosotros. Pero lo importante es saber, mis hermanos, es que Dios quiere que realmente nuestras vidas sean vividas de tal manera que le agraden a Él. ¿Por qué? Porque yo valoro la posición de ser hijo de Dios. No tengo ningún mérito para ganarla, no soy nadie para tener esta realidad. No puedo comprarla, pero Cristo en su amor murió por mis pecados y me dio la posición de ser hijo de Dios. Entonces Dios nos pide ahora que seamos un desarrollo interno de esa salvación en nuestra vida. El crecimiento de nuestra vida depende de cómo nosotros nos acercamos a Dios, le obedecemos a Dios y crecemos en los valores de Dios. Así que este es el deseo. Si te encontrás en una situación donde realmente le has estado fallando a Dios, has vuelto atrás en algunos de tus comportamientos y has hecho algunas cosas que a Dios no le agradan, has sido desobediente en algún aspecto, quizás es el tiempo que Dios te está llamando a la obediencia y a una transformación distinta. Lo que tenés que hacer es pedir perdón al Señor. Si realmente vos en este momento decías y a través de la santidad posicional vos querés ser un hijo de Dios en una santidad progresiva hasta que el Señor te saque de este mundo, es lo que vos podés expresarlo. No estamos en la iglesia para que yo te haga levantar la mano y orar por vos, pero yo quiero que cuando termines de escuchar este audio puedas poner en el WhatsApp un amén y yo voy a saber de que vos estás dispuesto a vivir para Dios. Y si es así, aún en estos momentos de crisis, en un momento de pandemia, nosotros nos forjamos y nos sostenemos en la posición que Cristo nos puso de ser hijos de Dios. Así que si este es tu deseo de que Dios sea todo para vos, es una decisión de tu corazón, pone un amén en el audio y yo voy a estar orando por esto. Señor, en esta hora que vivimos esta realidad y quizás con algunas incertidumbres o miedos, pero aquí es donde nosotros podemos ver a través de tu palabra de que tú nos llamaste y nos aceptas como hijos tuyos. Y como hijos tuyos tenemos una infinidad de promesas de cuidado, de protección. Pero Padre, oramos por las personas que quizás en este tiempo han entrado en desobediencia, no te han dado la reverencia que vos necesitabas, no han valorizado la salvación y simplemente han aceptado a Jesucristo como el Señor, pero se han desviado y han buscado el camino de los deseos personales. Yo pido que los que han puesto amén en este audio, tú los bendigas, tú los fortalezcas y ellos realmente, Señor, sientan ese abrazo eterno de vos, que en estos tiempos donde estamos más juntos en casa y no tanto de actividades, te busquemos de una manera distinta, que tu presencia abrace a cada uno de mis hermanos que han puesto amén y los que van a poner amén en el audio, para que, Señor, tú fortalezcas sus vidas y tú realmente nos lleve a ver la próxima estudio que tiene que ver los propósitos, porque tú nos llamas a una santidad progresiva. Bendícelo, Señor, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces